Bienvenidos a Cuentos de Migrantes. Hoy espero que los pueda hacer reír porque estoy con el risólogo 001. Me cuesta mucho pronunciar tu nombre. Menahem Belilti. Belilti. Me cuesta mucho. Yo soy como disléxico y me cuesta mucho. Pero ese es facilito. Menahem, de los Menahem de Curiepe. Exacto. Esto es Cuentos de Migrantes. Hoy nos vamos a reír porque tendremos risoterapia y vamos a conocer el viaje migratorio de una persona que nació en Marruecos, es español, pero es venezolano y hoy está aquí con nosotros y vamos a saber de su viaje migratorio hasta el día de hoy. Así que empezamos. Cuentos de Migrantes, el podcast con Ildemaro Solís. Menaje, muchísimas gracias por estar aquí Gracias conmigo. a ti, un placer. De verdad, Sí. Cuando nos vimos la primera vez por allá por la cachitería y es que cuando uno está cerca de ti uno se ríe. Pero eso me pasa. Hace unos días me entrevistó Marian Suárez. Ajá. Me dice que ella, cuando la gente pasa por la calle, me ve, se empieza a reír. Yo digo, ¿por qué si no estoy haciendo nada? Tengo cara de payaso. No, porque hacen conexión con todo lo que yo de alguna manera he trabajado. Claro. Que es con la risa, el humor, la risoterapia. Entonces es maravilloso. Totalmente. Y pues bueno, es un honor para mí tenerte aquí. Tu historia estoy muy seguro que va a cautivar a muchas personas. Porque, ¿qué edad tienes tú, Menaje? 66. 66 años. Los primeros 66. Los primeros 66, Sí. Perfecto. Ya tienes 3 años en España. Sí, llegué en la pandemia hace 3 años. Naces en Marruecos, tus padres... Pero eso es bueno de contarlo, porque Ok. yo acabo de participar en un libro Ujú. que se llama Latidos y Latitudes, 10 historias de migración, donde somos 10 autores, y mi capítulo se llama Extranjero de Nacimiento. Ok. Entonces dice, ¿cómo que extranjero de nacimiento? Claro, porque yo nací en Casablanca, Marruecos, pero soy español de nacimiento. ¿Cómo es eso? Porque por ley, mis dos padres, mi papá era español, mi mamá es española, entonces por ley tú eres español donde nazcas. Entonces soy extranjero de nacimiento. Entonces, bueno, si quieres seguir hablando del libro, No, está bien, sí, hay sí. una cosa, porque tiene que ver con el tema migratorio, pues yo nunca había escrito sobre migración, ahí contaba mi historia, y yo empiezo el libro diciendo, me volví un pasticho. Entonces, claro, primero tienes que explicar, porque todo el mundo que lo va a leer, ¿qué es un pasticho? Pasticho Claro. solo le decimos en Venezuela a ese plato italiano que es la lasaña internacionalmente, que tiene de todo, pero ¿qué significa me volví un pasticho? Es que tenía una gran confusión, no sabía qué era, no sabía cómo era, y es que yo no sabía cómo se dice correctamente. ¿Cómo se dice? Emigrante, inmigrante, inmigrante. Total que hago la investigación y resulta que todos pasamos por los 3 estadios. Cuando tú sales de un país eres emigrante. Cuando estás de un lado a otro eres migrante. Y cuando ya vas y vives en un país que no es el tuyo, eres un inmigrante. Exactamente. ¿Qué tal? Entonces así empiezo aclarando las dudas para todos los que... Esos son los 3 términos que existen en el área. El podcast se llama Cuentos de Migrantes porque su connotación o la fonética se escucha más bonito así. Sí, no, es válido. Pero es que yo siento que mucha gente dice indistintamente, no, él es inmigrante, no, él es migrante, o él es emigrante. Entonces era bueno aclarar. Esas son las 3 fases, por supuesto. ¿Qué te motiva o cuál fue ese punto que digo, me voy a España? ¿Por qué? ¿Por qué España? Bueno, habría que decir por qué Panamá, porque realmente yo viví 50 años. Bueno, vamos al principio. Vamos atrás. Yo nací en Casablanca, Marruecos. Perfecto. De familia judía, tradición errante, digamos, desde las raíces. Con 2 años de edad, mis padres deciden ir a Israel. Yo no estaba de acuerdo, dije, no estoy de acuerdo, pero igual me llevaron. Entonces, en Israel viví hasta los 7 años y a los 7 años mis padres deciden ir a Venezuela. ¿Por qué Venezuela? Porque cuando salieron de Marruecos, inclusive cuando yo tenía 2 años, había 3 opciones. Una era Canadá, otra era Venezuela y otra era Israel. Eran las 3 opciones. Pero bueno, Israel fue muy duro para mis padres. Estamos hablando de que el país acaba de nacer, era muy complicado, no es el gran país de avanzada que es hoy. Entonces yo llego a Venezuela con 7 años y no estaba muy contento, porque claro, yo había sacado 20 en primer grado. Claro. En hebreo. Pero entonces no, tenía que repetir porque no hablaba español, era hebreo. O sea, claro, en el caso se hablaba algo de español, pero no como para pasarlo. Entonces repito el primer grado en Venezuela y también saqué 20, pero en español. ¿Qué tal? Perfecto. No, yo era buen alumno como hasta 6º grado, después me eché a perder. Entonces, después, bueno, cuando pasó lo que todos sabemos que pasó en Venezuela, en el 2014 yo me voy de Venezuela. Ahí estamos hablando de que yo estaba casado por segunda vez
Eso es parte de la historia, es Sí, importante, ¿no? sí, no, por supuesto. Entonces, llegó un momento en que ya por problemas de seguridad, bueno, no sé si vale la pena contar eso. Adelante. O sea, yo recuerdo que me habían invitado a dar una charla de risoterapia en Panamá. Y originalmente, eso fue como en junio, originalmente digo, bueno, voy a ir para allá, doy la charla y bueno, averiguo qué posibilidades de venir a hacer charlas con más frecuencia, porque me parecía un mercado interesante para hacer risoterapia en ese momento. Entonces, cuando yo voy en octubre, que fue la charla propiamente, ya la decisión es, nos vamos del país. Ya no era ir a ver para dar charlas, sino ir a ver para vivir. Y en efecto, yo me mudo a Panamá en el siguiente año, el 5 de abril, me acuerdo perfecto, del 2014 que yo llegué a Panamá. ¿Y cómo fue ese proceso en Panamá? En Panamá, bueno, fue un proceso de mucha depresión. Claro, fíjate, yo venía de estar en Venezuela. En Venezuela, la gente, cuando sabe la historia, sobre todo la gente de mi edad conoce, pero la que no es de mi edad dice, era un tipo que salía en televisión, en radio, en prensa, lo entrevistaban a cada rato. O sea, yo tenía fama, digamos, fortuna, no mucho, pero bueno, fama. Sí, era una persona muy conocida. Era muy conocida, famosa, sí, y de verdad, cualquier cosa que tenía que hacer se me abrían las puertas porque todo el mundo sabía que ese era Belilti, el del humor, primero con la Alpargata Cantorum, que era una coral humorística, después fue Libergueta Quitita, pero más recientemente con risoterapia. Entonces, claro, llego a Panamá y nadie me conoce. Nadie, cero. Había algunos venezolanos, pero no era muy grande el grupo. Y lo primero que me pasó es eso, o sea, de pasar de ser un tipo súper conocido en todos lados a que nadie te conozca. Entonces, eso impacta, ¿no? Yo me acuerdo que una vez estoy caminando en un centro comercial y alguien desde la otra, ¡epa! Me hace señas. Y yo, ¿qué le pasa a este señor? Belilti, qué placer verte. Era un venezolano que estaba de visita en Panamá, que le encantó encontrarse conmigo. Pero, ¿qué fue lo que pasó en Panamá? Yo estuve 7 años en Panamá. El primer año y medio en Panamá, el 80% de mi público, 80% era venezolano. Del año y medio en adelante, el 90% de mi público era panameño. Y ya yo logré que, de hecho, recuerdo una vez estaba con la cachucha y los lentes en una librería y un señor me reconoció, usted es el de la risoterapia, un panameño. Okay. O sea, me posicioné. Ok, o sea, lo que tú dices. El trabajo se hizo. El trabajo se hizo, es posible, pero tienes que creer en ti. Totalmente. Porque si tú dices, no, yo nadie me conoce, no sirvo para nada, tú tienes unas habilidades y unas herramientas que te van a servir donde sea. Pero hay que hacer el trabajo, no te lo van a regalar. Entonces en Panamá, bueno, ahí te puedo contar, me entrevistaron en la televisión, en la prensa, hay un medio que se llama La Prensa, en la prensa digital, en radio. Y bueno, me llamó la atención porque normalmente en Venezuela, yo recuerdo que tú ibas a televisión y salía ahí 500,000 personas llamándote y tal. Y la radio, bueno, también, la radio tenía cierta respuesta, pero aquí yo fui a un programa de televisión muy chévere, de esos de la mañana, me dedicaron magazine casi media hora, hicimos ejercicio, estuvo súper bien. Salí del programa, no me llamó nadie, ni uno. Pero después fui a un programa, me acuerdo perfecto, Mayín Correa, que es hoy en día un personaje importante de la política en Panamá, y saliendo me compraron 3 libros, o sea, me llamó un poco de gente, quería el libro, o sea, el impacto que ella tenía era impresionante. Ella, además que es una persona muy querida en Panamá, que le gusta todo lo que tiene que ver con salud y con risa, ¿no? Que es un poco lo que estoy manejando yo con risoterapia. Entonces, claro, costó, pero lo logré. O sea, ya yo tenía un público que regularmente iba a mis actuaciones y bueno, y la mayor, por supuesto que siempre iba a público venezolano, pero ya la mayoría de mi público era panameño. Qué bueno. Entonces, si ya estoy más o menos establecido en Panamá, ¿por qué me voy? ¿Por qué te vas? Bueno, hay que echar otro cuento antes, porque había una razón para ir a Panamá, y es que a mi ex esposa le habían ofrecido un trabajo. Ella trabaja en el bloque de armas. Bueno, de hecho aún trabaja en el bloque de armas, pero ya no es mi esposa. Somos buenos amigos. Muy bien. Ella le ofrecieron que iban a abrir una parte de la editorial, una parte en México y después una oficina en Panamá. En México era la revista Kena, que la sigue manejando. Después, eso fue como un año después que yo me fui, que eso iba a pasar. Y después, supuestamente, nos encontrábamos después en Panamá. Entonces, resulta que abrieron México, ella se va a México y fue tan complicado y tan difícil toda la operación en México que decidieron que no iban a abrir Panamá. Entonces ella no fue a Panamá. Entonces, ¿cuál es? Bueno, es menos simplista la historia. El caso es que nos terminamos divorciando y yo le digo a ella y bueno, le digo a mis amigos, realmente el error fue casarnos. Sí, porque nosotros éramos muy buenos amigos y seguimos siendo buenos amigos. El error fue casarnos. Pero bueno, nos divorciamos. Además fue un divorcio a distancia. Ella en México, yo en Panamá.
y alguien con un poder en Venezuela nos divorció. Claro. Pero bueno, yo lo que creo es que aunque no me hubiera ido a otro país, igual eso hubiera pasado. Pero claro, el proceso migratorio acelera las brechas que ya hay entre dos personas. Entonces, bueno, eso es parte del proceso. Ahora, ¿por qué España? Antes de eso, Ah, ¿qué me falta? antes de eso. Ajá. Y es importante porque he percibido en varias historias que cuando se da el proceso de migración hay parejas y en un porcentaje bien alto Ujú, que se separan y se divorcian. ujú. ¿Cómo asumiste el divorcio, incluso estando en el extranjero? Porque no es lo mismo que estamos en el mismo país y bueno, resolvemos divorciarnos, pero esa experiencia estando en el extranjero y me divorcio. No sé, yo lo que creo que en mi caso, aunque hubiéramos ido en Venezuela, nos hubiéramos divorciado igual. Ok. O sea, que eso, digamos que estaba cantado. Pero ahora me acordé que algo no dijera. ¿Cuál fue el punto que dijo, bueno, ya no voy a Panamá a dar una charla, sino voy a ir a vivir? Es que con diferencias de una semana mataron a una persona a 2 cuadras de la casa para robarle en un centro comercial. Y una semana después, a un motorizado también para robarle. Entonces, no, vámonos, porque el cerco, bueno, lamentablemente los que hemos vivido en Venezuela lo hemos vivido así muy, Total. muy fuerte. El cerco estaba como cada vez más cerca, entonces vámonos. Pero como te digo, lo del divorcio Ok. iba a pasar Y ya igual. me pasaría, ya. Digamos que se aceleró, porque Ok. claro, yo me fui el 5 de abril, me acuerdo, y yo ya estaba en diciembre. Me dice, mire, tú no piensas venir ni de visita. De hecho, no fui, sino en diciembre, fui 10 días y recuerdo esto, ¿no? Los que son de Caracas, los que conocen Caracas, estuve desde el 5 de abril hasta diciembre en Panamá. Y fui después 10 días y de los 10 días estuve 7 días en Galipán. Galipán es en el Ávila, es una zona donde hay un área gastronómica bellísima, un lugar. Entonces fui a pasar el fin de año, o sea que estamos cumpliendo años de esa fecha. En fin, fui a pasar el fin de año, entonces de los 10 días estuve 7 días ahí, solo 3 días en Caracas, y era porque yo ya no me quería conectar con esa realidad tan dura que se estaba viviendo en el año 2014. Y yo recordé, yo vi una etapa violenta. muy fuerte, de mucha carencia, de mucha agresividad, y yo lo vi, no me lo contaron. 2 señoras, más o menos 70 años, peleándose por 1 kilo de arroz. Lo vi, o sea, se están pegando casi a golpe por el kilo de arroz. Y dicen, no, yo no quiero esto para mi vida. Ahora, fíjate la ironía. Yo estaba en Panamá. La verdad es que en Panamá estuvo muy bien todo al principio, pero el país empezó a tener problemas a nivel económico. O sea, después que se fue, bueno, los conocen Panamá, Martinelli, el país estaba así. Vino el siguiente y empezó así, y el siguiente peor. Entonces, no solo a mí, es la economía en general. De hecho, muchísima gente se fue de Panamá, muchísimos extranjeros. Pero realmente, fíjate la ironía, yo no había pensado en España, ¿no? Y una buena amiga, abogado, por cierto, de Panamá, Liz, me dice, oye, ¿tú por qué no te vas a España si tú eres español? Y yo, oye, buena idea. O sea, no piense que fue una cosa que la pensé. Claro, que el estilo gracias ideal, por acordarme. Pero, gracias, yo soy español, cierto, tengo pasaporte español. Esa es la verdad. Me explico, no fue nada así dramático que me pasó, ni fue que lo pensé. Y dije, oye, tienes razón. Sería mucho más fácil para mí allá y tengo pasaporte español, o sea, ningún problema para estar en España. Entonces, me doy cuenta que soy español, me voy a España. Ahí hubo una planificación previa un poco, mira, me voy a España, ¿dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a llegar? Esas expectativas al llegar a España, ¿cómo fueron? Bueno, la realidad es que yo tenía ya más gente en España, que también se habían ido de Venezuela antes, y que gente en Panamá, o sea, conocidos y como red social, red de amistades. Y bueno, ahí hay un cuento que cuando yo me voy de Panamá, yo tomo muy poco, ¿no? O sea, realmente, ¿no? Me podía tomar una copa de vino cada 2 meses. Esa era más o menos. Tranquilamente. Porque bueno, además no había tantas oportunidades, pero no tenía tantas amistades. Pero llego a Panamá y aquí sí tenía, bueno, llego a España y aquí tenía amigos, inclusive familia que estaban aquí. Entonces mi promedio eran como 3 semanal. Entonces, claro, porque es muy rico encontrarte con los amigos, tomarte una cañita, un vinito y qué sé yo, las tapas. Entonces lo que pasó es que... No hay muchos bares aquí, entonces... No, casi no hay, como 10 por cuadra. Man. Pero no es eso, es el encuentro. Y claro, encuentro. Es muy sabroso, pero llegué a pesar 117 kilos. O sea, claro, tenía como una baja de contacto social y también de compartir, de beber, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sí, yo lo que tenía claro era que venía a casa de una
una exnovia, Ujú. pero bueno, somos amigos. Y me quedé un tiempo ahí, una semana, y después ya me fui a otro sitio, en el mismo edificio donde vive mi mejor amiga, se llama Adriana. Adriana es mi amiga hace 40 años, desde Venezuela, cuando en esa época yo todavía tenía pelo y bigote, o sea, hace mucho tiempo. Entonces, bueno, estoy ahí y la idea era venir a hacer el mismo proyecto de, digamos, de risoterapia aquí. Lo único diferente, y bueno, esto tiene que ver con que pasamos de las presentaciones presenciales al público a en pandemia, que todo era digital. Y entonces yo empecé a hacer, irónicamente, desde que me fui de Panamá me fueron contratando más, pero digitalmente. Digitalmente. Entonces hice grandes empresas porque lo bueno de la risoterapia es que es universal. Entonces aquí también podemos aclarar la diferencia, porque el humor, que es donde vengo, donde me conoce, Alpargata, etcétera, que eran grupos de humor musical, el humor es local. O sea, un chiste que te sirve en Caracas, a veces no te sirve ni siquiera en Maracaibo. Ni siquiera en Maracaibo, O sea, exactamente. y si es en otro país, pues mucho menos. ¿Cuál es la diferencia con la risoterapia? La risoterapia son juegos y dinámicas. Entonces el juego es universal, porque un niño que juega con otro niño el sube y baja, eso es igual en Madrid, en Caracas, en Panamá, en Brasil, en todos lados. Y así es la risoterapia, son juegos muy sencillos y yo por eso, yo he tenido en un mismo escenario gente de Chile, de Perú, de Nueva York, de Alemania, de Brasil, todos disfrutando por igual, porque son prácticamente ejercicios. Entonces por eso, de alguna manera, yo no sabía que la risoterapia me estaba preparando para emigrar, porque es válido para cualquier público en cualquier parte del mundo. Muy importante, porque este programa está enfocado a las personas que estén armando un proyecto de migración, las personas que ya están en ese proceso. Me dices que te vienes a España, pero ese plan ya estás divorciado y los niños. Los niños ya son adultos, por supuesto. Ese plan fue tú solo, tu familia está como está distribuida. Bueno, entonces hay que hablar del primer divorcio. Ok. Yo tenía un amigo que se casó 5 veces. Ok. Al principio le celebramos los matrimonios, después empezamos a celebrar los divorcios, que era más divertido porque ya terminaba el asunto. No, yo bueno, me he casado 2 veces, me he divorciado 2 veces. Yo tuve 2 hijos con mi primer matrimonio y nosotros nos divorciamos el año del paro. Me casé en el 93 y el año del paro que fue finales de 2001, 2002, por ahí. Sí. Entonces, cuando yo me divorcio, mi ex esposa y mis hijos se van a vivir a Israel. En ese momento, Rebeca, que fue la que tuviste casualmente, tenía 9 años. Ahorita acaba de cumplir 29, o sea, de eso hace ya 20 años. Entonces, no, ya yo de Panamá en adelante, yo ya estaba solo, o sea, ya mis hijos estaban Era un proyecto en Israel. Un proyecto personal. Sí, un proyecto personal. Entonces, lo que te iba a decir, que yo empecé a hacer formaciones bueno, las hacía en Venezuela y las hice en Panamá presenciales, pero las empecé a hacer en digital, online. Y ahí yo descubrí primero que es maravilloso porque lo que me contrataban de Panamá, de repente me contrató DHL, me contrató Colgate, era una actividad para 7 países diferentes y funcionaba por igual. Y para una empresa es maravilloso porque tú tienes una hora a todos los empleados frente al ordenador y ya. No tienes que sacarlos, moverlos, o sea, es muy económico, pero funciona. Además, se siente con mucho mejor ánimo, se motivan, se comunican mejor entre ellos. Es muy poderosa como herramienta. Entonces, por ejemplo, Colgate fueron 750 personas de 7 países diferentes. Y me tocó hacer una en inglés. Yo no hablo inglés, ¿ok? Pero bueno, me fajé, la preparé, me eché el puñal, como decimos en Venezuela, me preparé, lo hice en inglés. Bueno, a lo mejor no lo hice 100%, pero mira, hice reír gente de Nueva York, de Panamá. Steve Lauder fue esa empresa. Entonces yo descubrí que, mira, el digital es una maravilla porque funciona en cualquier parte del mundo. Entonces yo, esa formación que yo hacía presencial, el trabajo que yo hice aquí los primeros 2 años fue montar toda la formación en una escuela online en mi página web. Entonces tú te puedes formar como facilitador de risoterapia desde cualquier parte del mundo en mi página web. Perfecto, la página web de Menángel lo vamos a poner aquí en la descripción también. Me imagino que ustedes conocen a Menángel más que yo, por supuesto, pero ahí van a tener la descripción. Y me parece interesante porque me estás hablando que son transnacionales que te han contratado. Sí, sí. Y eso, volvemos al punto inicial, eso no es de casualidad. Detrás hay un trabajo... Claro, hay un trabajo primero del manejo de escena, porque yo desde siempre, yo creo que mi naturaleza siempre fue el escenario. Yo me formé como arquitecto, yo creo que lo viste por ahí, pero jamás ejercí la arquitectura.
De hecho, yo desde sexto semestre estaba total y absolutamente seguro que no iba a ejercer la arquitectura, pero igual terminé porque era para complacer a mis padres, principalmente. Lo mío era el teatro. Yo, estando en arquitectura, hacía teatro, hacía radio, hacía producciones audiovisuales, en fin, todas estas cosas que realmente me apasionaban, que era comunicar. Entonces, eso me preparó también para cuando, ojo, que la arquitectura te da una formación maravillosa como gerencia. Es lo que te iba a preguntar, es lo que te iba a decir, sí. que a las personas yo les digo, y en mi casa no es negociable, tú vas a la universidad y después haces lo que te dé la gana, porque las herramientas que te da la universidad, las luces para entender cosas, es importante. Sí, específicamente arquitectura, tú aprendes a tener una solución creativa a un problema en un tiempo específico con un presupuesto. Eso sirve para cualquier gerencia, pero ni hablar. Pero además yo era creativo naturalmente. De hecho, mi escogencia de la carrera es, bueno, a ver, ¿qué carrera es creativa? Ah, arquitectura, esa. Voy a estudiar. Esa es. Tampoco fue una cosa muy preparada, porque yo lo que quería hacer era el arte y la música, que era lo que me gustaba. Entonces, sí fue muy valioso, sin duda, estudiar arquitectura. Pero yo recuerdo, por ejemplo, en arquitectura, los primeros semestres, todo el mundo tenía pánico escénico. O sea, yo hablaba frente al profesor, no, y yo, venga, ¿dónde? ¿Cuándo? Entonces era chévere porque de repente eran grupos de 6 personas, teníamos que hacer un trabajo entre todos. Yo era muy bueno diseñando, pero yo no pasaba ni una raya. Mira, hay que hacer esto y esto. Todo el mundo escribía y yo presentaba. Y yo lo presentaba. Y una maravilla, y yo sobradísimo, pero bueno, era mi naturaleza presentar, ¿no? Entonces después, el trabajo que yo más hice en Venezuela, yo hacía cosas al público, con folivergueta quitada, con alpargata, después con risoterapia, y gracias a que hacía cosas públicas, me llamaban las empresas para contratar. O sea, todas las empresas, bueno, la gran cantidad de empresas importantes que había en Venezuela, en la buena época, por supuesto, todas hicieron risoterapia conmigo, o por lo menos o sea, las grandes empresas, Movistar, Microsoft, Banesco, o sea, lo que quieras, todas hicieron risoterapia conmigo. Entonces, claro, tenía una experiencia, ¿no?, que no empezó ayer. Y cuando llegamos a España, tenemos esas risoterapias online con Panamá, y el proceso en España, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido el proceso de adaptación en España? ¿Eres español? Entiendo que nunca habías vivido aquí. ¿Cómo fue ese proceso de adaptación? Bueno, la primera vez que yo vengo a España de adulto fue en el 2016. Yo vivía todavía en Panamá, pero me pasó algo curioso, que tú sabes, cuando uno se va de viaje, está en su avión, y cuando regresa a casa hay una emoción especial. Claro, la pasaste bien, te divertiste, pero, oye, pero vas a volver a tu casa, a tu camita, ¿sabes? Es una emoción, es una sensación. Sí. Bueno, yo sentí eso llegando a España, y yo nunca había estado en España como tal. Yo nací en Marruecos, ni siquiera había estado. Pero me sentía en casa, y eso fue interesante. O sea, yo me sentía que estaba en mi casa. Bueno, eso tiene que ver con mis ancestros sefardí, bueno, eso ya es una historia un poco más grande. Entonces, ¿cuál fue la pregunta? ¿Me puedes repetir la pregunta? No, ¿cómo fue ese proceso de adaptación acá en España? Porque nunca has vivido aquí. Esa vez que viajaste, que me parece genial, y voy a darte un comentario con eso. Unos amigos, Alejandro, hizo como un road trip por Europa. Ajá. Él es cubano, la esposa nicaragüense, son españoles por residencia, pero vivió siempre en Cuba, y total su vida la ha hecho en Estados Unidos, y están aquí. Se hicieron un road trip por Europa, y cuando entraron a España me dice exactamente lo mismo. Me dice, cuando incluso la vegetación cambia y todo, cuando entro a España siento que estoy en casa. Claro. Me pasó personalmente también, muy parecido. Nosotros fuimos en coche hasta Roma, y cuando veníamos de regreso, que paso por allá por Cataluña, Francia para acá, me sentí, coño, estoy en casa. O sea, me siento en casa. Vamos a estar claros, nuestro origen en Venezuela tiene mucho que ver con España. Mucho que ver. ¿Okay? Pero yo más, porque mis dos padres españoles. Totalmente. Yo recuerdo que mi papá nos llevaba al cine de carajito. Tendría yo 5 años, 7 años, 9 años por ahí. Pero lo que más disfrutaba era sentarse a tomarse una cerveza en la Candelaria. Ajá. Con sus patatas. Con tus patatas. O sea, muy español. Mi papá era muy español. Entonces, no sé si es eso, o si yo me sentí aquí bienvenido desde el primer día. Qué bueno. Y yo me imagino que en la Candelaria, el del bar era un español. Por supuesto. La Candelaria era sola española. O sea, no, ahí tienes que hablar español, gallego, pero ahí todo lo que querías es español. Los que conocen Caracas, en la Candelaria estaban los mejores restaurantes españoles. Maravilloso. Totalmente. Si uno se come un pulpo a la gallega allí en la Candelaria, que lo pruebas, es allá en Galicia. Total. Parecido. Sí.
Entonces, esa adaptación fue, si se quiere, Fue muy rápida, sencilla. No, al contrario. O sea, me sentí mucho mejor aquí desde el primer día que en Panamá. Eso es importante ¿Por qué? decirlo. Porque Panamá, si bien es cierto, fue la mejor opción porque la seguridad ya no estaba en Venezuela y ahí había seguridad. Bueno, ahí te puedo echar un cuento de Panamá. Y bueno, una vez yo tenía como una semana en Panamá, dos amigos y yo habíamos ido al restaurante y estábamos afuera esperando y yo así, como mirando para los lados, como en Venezuela. Ajá, pendiente Cualquiera aquí, te va a robar el cuidado. celular. Los dos me dicen, no, tranquilo, pana, está en Panamá. Bueno, ahí me calmé. Pero una vez me pasó también recién llegado, tenía una semana en Panamá. Bueno, yo veo un taxi, no había duda que era un taxi, ¿sabes? Amarillo, cuadritos negros y amarillos, como en Nueva York. Me monto en el taxi, para tal sitio. Me monto en el taxi y como a las 2 cuadras entran dos tipos más al taxi. Yo, coño, pana, aquí. Dije una cosa Aquí fue, no te preocupes. Aquí me asaltaron, aquí me secuestraron, aquí. Pero bueno, yo veía que los tipos hablaban como si se conocían. ¿Qué está pasando, no? Y veo que entre ellos hay una conversación. No, porque ella me quemó, yo la quemé 2 veces, porque ella me volvió a quemar. ¿De qué hablan estos tipos? Y yo, bueno, así, haciéndome el Willy May. El Willy. Mire, no está yendo por donde voy. No, es que primero tenemos que llevar a Juan, que va aquí a 2 cuadras, después a Luis, que va a 3 cuadras, y después lo lleva usted, que va. Resulta que ella es normal. Tú te montas en un taxi, se pueden montar 5 personas más. Un taxi colectivo. Taxi por puesto. Lo que eran por puesto en la época. Claro. Pero claro, el susto mío cuando él me dijo eso, que aquí iba, descansé, dije, no me van a asaltar. Dios mío, no me va a pasar nada. No me van a secuestrar, porque es normal ahí, después uno aprende que es así. Pero bueno, la diferencia es en Panamá. Panamá no es muy amigable con los extranjeros en general, ¿no? Okay. Aunque yo no sentí la xenofobia, pero sí hubo muchos problemas con venezolanos y cosas en las redes. Pero para lo que yo hacía, yo creo que el humor, la risa, siempre es bienvenida, Totalmente. la verdad. Totalmente. Y en Panamá también estuve en algunas de las principales empresas presentándome en todos los bancos importantes. O sea, yo traía un bagaje, lo seguía haciendo bien y bueno, muchos eran venezolanos que me conocían, pero muchos eran panameños. Las 4 universidades principales de Panamá, en fin, en todas, digamos que hice y la gente me recordaba siempre, de hecho casi siempre me volvían a contratar porque el trabajo era muy bueno. Y eso no nació en Panamá, nació con la trayectoria. Y eso es lo que es válido para alguien que se va a otro país. Tú tienes una habilidad y sabes hacer cosas. Y la puedes saber hacer en cualquier parte. Tienes que creer en ti. Eso es lo otro. Arriésgate, lánzate y cree en ti. Ahora, sí te voy a hablar de un reto aquí para mí. Porque claro, para mí con venezolanos es fácil, obviamente. Okay. El venezolano se ríe. El Sí, venezolano es muy expresivo. Pero no es así el español, no es el típico español, no. Digamos el de Canarias se parece un poco, pero el típico español de Madrid. El andaluz es un poco más abierto. Entonces, bueno, yo quería experimentar, a ver, porque yo asumo que la risoterapia funciona para todo el mundo, pero tenía que comprobarlo. Entonces me llaman para hacer una presentación en el Real Casino de Madrid. El Real Casino de Madrid no es un casino nada, sino que es un club es un club de unas familias que son de tradición empresarial, de negocios familiares. Estamos hablando de negocios como Zara, o sea, cosas grandes, ¿no? Y tienen un edificio que se terminó de construir en 1936. ¿Quién te llama? ¿Quién hace ese contacto? Una amiga argentina venezolana que me conocía, ella me hizo el contacto con este casino. Eso no cobré, fue voluntario nada más. Pero para mí era una prueba porque aquí no habían venezolanos, claro. Ni uno. Eran puros españoles, además tradicionales, rígidos, muy españoles. Había un señor de 80 años, me acuerdo. Una señora de 70, había otros más jóvenes y tal. Entonces, cuando yo saco el globo y empiezo a hacer los ejercicios con globo, fantástico. Funcionó fantástico. Y digo, wow. Eso fue recién llegando. Yo dije, sí, funciona, todo una maravilla. Entonces, allí tuviste la confianza de... Sí. Todo funciona. Claro, después hice Málaga, pero bueno, Málaga, quien me llevó a Málaga era venezolano en Málaga, obviamente. El público. Estuve en Marbella, 36 personas, habían 34 venezolanos, un suizo y un español. Pero por supuesto que es muy rico presentarte para el venezolano, porque el venezolano es muy expresivo normalmente. Y bueno, ahí también no es siempre igual. Entonces, ese fue tu primer contacto profesional con la risoterapia aquí en España, después Málaga, y ese trabajo ha sido constante. O sea, ¿has logrado establecer tu proyecto como lo pensabas o ha sido...? No, bueno, la verdad es que los primeros 2 años, que bueno, yo ahorita estoy cumpliendo 3, pero los primeros 2 años me enfoqué mucho en montar toda la parte del curso
de formación de facilitador de risoterapia. La parte de formación. No, bueno, porque la cosa no es el curso. Yo tenía los videos grabados, pero es toda la estructura de marketing, tener la academia montada en la página, porque tú podías hacerlo eso. Por ejemplo, tú puedes montar un curso y hacerlo en Hotmart. Si quieres, eso es lo más sencillo. Hotmart tiene toda la estructura, pero no es tu marca. Yo quería hacerlo en mi página con mi marca, entonces, claro, me llevó más tiempo. Y bueno, yo quería aprender todo, porque tú puedes dirigir la orquesta, pero tienes que saber cómo tocar los instrumentos para poder dirigir la orquesta. Entonces, bueno, me llevó más tiempo que calculaba. La verdad que yo pensé que en un año iba a estar listo y me llevó como 2 años. Después, realmente, yo empecé a hacer cosas presenciales, ahorita, este año. Ah, ok. Hasta este año es que comienzas a hacer cosas presenciales. Sí, porque antes yo seguía haciendo cosas, no solo para Panamá, cosas online. Me llama la atención, y no me quiero salir del tema, pero es importante, el curso de facilitador de risoterapia. Sí. ¿Cuál es el perfil? O sea, ¿qué consigue una persona con ser facilitador de risoterapia? Porque cuando a mí me hablan de risoterapia, me viene a la mente tú, y es como algo exclusivo que nadie más lo hace. No, para nada. Yo formaba muchísima gente. De hecho, hay mucha gente viviendo de ser facilitador de risoterapia. Algunos en Venezuela, algunos en Panamá. Y aquí, bueno, me pasó algo con una chica que vivía en Brasil, pero era española. Hizo el curso online conmigo de risoterapia. Yo estaba todavía en Panamá. Y ella, gracias a ese curso, encontró que ella se quería dedicar a eso. Y hoy en día es una referencia de yoga de la risa y risoterapia aquí en España. Edurne se llama. Además, es fantástica. Sí. O sea, esto es algo de lo que puedes vivir, pero como todo, tienes que hacer el trabajo. No te lo van a regalar. Nada te van a regalar. Entonces, mucha gente que dice, ¿por qué tú no registras risoterapia? Porque no es mío, risoterapia la puede hacer cualquiera. Lo que pasa es que me identifica mucha gente en el mundo como el de la risoterapia, pero cualquiera puede hacer risoterapia. Lo que sí es bueno aclarar es que no es humor. Eso es importante. O sea, humor es otra cosa. Ojo, el humor es maravilloso y sensacional. Yo nunca te voy a hablar mal del humor. Delicioso reírse con chistes. Pero la risoterapia no está basada en humor. Está basada en juegos y dinámicas e interacción con otras personas. Claro, o sea que uno descubre un mundo y una interacción porque yo soy muy visual y me estoy imaginando la sesión de risoterapia donde uno puede romper el hielo con esos compañeros de trabajo que de repente, bueno, no simpatizo mucho o no lo conocía en sí. Mira, tenía un prejuicio de esa persona. Vamos a hablarte tuve una presentación para Bain & Company Madrid, es una multinacional que está aquí. Eso fue el 14 de octubre, hace nada, ¿no? Y ahí tú veías que eran gente como de distintos departamentos que estaban todos unidos ese día. Cuando tú conectas a la gente con el niño, que es lo que hacemos, porque la idea es que te rías como niño. El niño no necesita el chiste, no necesita el chiste ni ver nada gracioso. El niño juega y se divierte y la pasa bien. Cuando tú logras que la gente se conecte ahí, todos somos iguales. Todos nos queremos, todos somos amigos, somos como niños jugando. Y eso une al grupo maravillosamente. De hecho, yo tengo testimoniales de empresas que me han felicitado porque el ambiente de la empresa cambió totalmente después de 1 hora de risoterapia. Maravilloso. Bueno, pero no te lo imagines. El próximo, puedo decir la cuña. Bueno, por supuesto. El 12-12, mira qué fecha tan buena. El 12, jueves 12 de diciembre, tenemos una risoterapia para todo público. ¿Y esa en dónde? Eso va a ser en Río Rosas 42. Es un coworking, se llama Zinc. Río Rosas 42, Zinc, el 12-12 a las 20 horas. Esto es maravilloso porque tú ahí puedes tener a toda la familia. A diferencia del humor. El humor es para adultos mayores de 18 años. Aquí no, tú puedes tener un niño de 12 años. Bueno, estuve en Murcia y estuve en Alicante. De repente venía la mamá con sus 2 hijos adolescentes o una señora con un niño de 12 años, 11 años. Eso es lo bueno de la risoterapia, porque no hay chistes, no hay groserías, sino hay juegos. Bueno, creo que nos vamos a ver en la risoterapia, no solamente con la familia, porque mis hijos, más Santiago, que es el varoncito, se ríe, o sea, de una manera que lo disfruto muchísimo. La niña, como niña, es circunspecta, ¿no? Sí. Pero cuando entra, y es la menor, pero ¿qué edad tiene la niña? 9. Perfecto. Pero es circunspecta. Entonces, pero cuando está con el hermano y yo escucho las carcajadas de Santiago, ahí se le mete también la risa de Martina, y estoy seguro que vamos a ir la familia y todo el equipo de amigos de viaje y amigos del exterior, vamos a ir. Y voy a procurar que sea con las familias de ellos también. Buenísimo. Bueno, las entradas, puedo decirlo, están sí, a la venta en entradas.com.
de todos modos, si te En metes el link, en la descripción del video voy a dejar también el link sí, de las entradas. igual en mi Instagram está el link de las entradas, pero de verdad, apúrense porque el lugar no es muy grande, caben 50 personas y ya se ¿Quedan están plazas? vendiendo. Quedan, sí, todavía quedan, Quedan pero, plazas, ok. pero apúrense. Bueno, como esto se está grabando en diferido, yo voy apartando mis plazas y si queda alguna, pues bien. Está muy bien. ¿Cómo te ves en este momento? Porque hay muchas personas y las condiciones de emigrar son distintas. Me escriben, tengo 60 años y me quiero ir a España. ¿Qué tú le dirías a una persona de 60 y más que esté pensando en hacer un proyecto de migración? Mira, yo llegué a España con 63 y yo lo que dije al principio, tienes que creer en ti, ¿sabes? La edad no tiene nada que ver. Cree en ti, cree en tu proyecto. Porque hay que tener un proyecto. De ti he rescatado varias cosas. Es que hay que creer en uno, por supuesto, y lo reafirmaste en más de una oportunidad, que hay que tener conocimientos, que eso no nos roba nadie. Nadie te lo roba. Nadie te los roba. No, y hoy en día hay una oportunidad que es lo digital. Tú Claro. puedes estar en cualquier parte del mundo y ofrecer un producto digital. No tienes que ser la lumbrera. Pero hay que hacer el trabajo. Haz un producto, haz el marketing, véndelo. Ese producto lo puedes vender en cualquier parte del mundo. Hoy en día la oportunidad en toda la parte digital es infinita. Por ejemplo, yo he hecho también de lo que se llama escritor fantasma. ¿Sabes lo que es eso? No. Que tú quieras hacer un libro, pero tú no tienes ni el conocimiento ni la habilidad, digamos, ¿no? Ok. Entonces tú me llamas y yo te hago el libro, te lo publico en Amazon, tanto en físico como en digital, pero yo no aparezco. El libro es tuyo. Claro, me reúno contigo, te entrevisto, convierto eso en un lenguaje literario y te ofrezco el servicio para, bueno, porque uno tiene que hacer de todo, ¿no? Entonces tú haces eso. Yo de hago ese escritor. servicio también de escritor. Hace nada, una escritora, ella es panameño-venezolana, porque nació en Panamá, pero desde los 16 años vivió en Maracaibo. La señora, esto es importante, con 83 años, decide que quiere publicar su libro. Entonces publicamos con ella 2 libros en Amazon y un audiolibro en Audible. ¿Ok? Eso se los hice. Bueno, en el caso de ella era muy distinto, era un poco ordenar, porque ella tenía muchísimas cosas escritas, pero era como darle un orden, una coherencia y publicarlo. Yo ofrezco el servicio de publicarte el libro en Amazon. Bueno, eso es de... Sabes que yo soy miembro honorario de Amative, ¿no? Ok. Asociación de Matatirias de Venezuela. Entonces esa es una de mis funciones. Hago muchas cosas más, pero es que esas otras, tienes que estar dispuesta a O sea, hacer que lo que tienes más sea. trabajo de la Barbie. O sea, ¿Qué te puedo decir? escritor, risoterapia, humorista, Bueno, arquitecto, porque también, a pesar también. que no lo has ejercido, arquitecto es el hombre. Yo soy arquitecto, no, y músico. Yo empecé fue en la músico. música. Yo empecé, bueno, la gente no me lo cree, pero en YouTube lo podemos Ajá. buscar. El grupo se llama Secuencia, un grupo de rock venezolano. Ok. ¿Ok? Y la canción se llama Reina Gitana. Claro, a lo mejor no me reconoce porque eso es de hace 30 años más o menos. Tenía pelo rulito, bigote y eso fue como hace 30 kilos más o menos. Ok, vamos a ver. O sea, entonces, pero soy yo, el de la guitarra soy yo. Entonces, tienes que estar dispuesto a hacer de todo y adaptarte, definitivamente, ¿sabes? Ujú. Porque si no te adaptas, no va, o sea, ahí yo lo que siento es que mucha gente espera que el país se adapte a ellos. No, tú te tienes que adaptar al país, ¿ok? Y aceptar lo que te gusta y lo que no. Siempre van a haber cosas que no te gustan y cosas que sí te gustan. Quédate con lo que te funciona, ¿sabes? Y ese es el mensaje para todo el mundo. Ha sido un viaje hermosísimo que nos ha mostrado hoy. Ya terminamos. Yo estoy empezando apenas. Está empezando apenas. No, tranquilo. Oye, pero lo del libro, sí les recomiendo, si pueden leer el libro Latidos y Latitudes, 10 historias de migración, porque son muy buenas las historias. La mejor es la mía, por supuesto. No, mentira. Son muy buenas las historias, vale la pena que lo busquen. Está en Amazon, está aquí en las librerías en España, en la Casa del Libro, en cualquiera. No, para ir cerrando lo que te quería decir y darte o ponerme yo en contexto, que ha sido un viaje hermoso que he vivido ahorita porque me imaginé la familia en Marruecos, en Israel, me imaginé tu papá en la Candelaria, esa conexión del español con Venezuela, no tanto los canarios, sino la comunidad canaria gallega y el español Sí. en Venezuela. Candelaria era zona española, sin lugar a dudas. Totalmente. Sí. Entonces, me he paseado por todo eso, me reafirmo y te lo digo a ti con tu mensaje, que hay que
capacitarse en algo. Definitivamente. Y capacitarse en algo te da una herramienta porque gente dice, no, que los estudios no valen de nada. ¿Cómo vas a decir eso? O sea, siempre vamos a estar rescatando de todos los conocimientos que tenemos para ponerlos en práctica. Sí, y lo que a lo mejor no es que tienes que pasar 10 años en una universidad. Fíjate, mi curso, bueno, no es porque haga mi curso, puede ser cualquier curso, pero es una habilidad específica, una sola, ser facilitador de risoterapia. Tú te gradúas y al día siguiente puedes estar vendiendo el servicio a empresas y recuperas la inversión con una presentación, ¿sabes? El curso cuesta 147 euros y con una presentación te cobras 200, 300, 400, 500, ¿sabes? Claro, igual hay que hacer el trabajo, como todo, ¿ok? Como todo. Aprendas lo que aprendas, pero definitivamente algo tienes que ofrecer al público, a la gente, a la sociedad. Para ir finalizando, ¿cómo te ves en este punto y al futuro próximo? Bueno, sabes que mi aspiración es presentarme en el We Think Center con risoterapia. Para que tengan una idea, esos son 13,000 personas y yo sé que, lo digo aquí, lo voy a lograr. Con el favor de Dios. Bueno, en Venezuela hice el Parque del Este, que eran 2,000, salvando las distancias, pero hice risoterapia para 2,000 personas en el Parque del Este. El aula magna lo llenamos muchas veces, 2,400 personas. O sea, yo sé que lo voy a lograr, pero es un trabajo. Va a llevar tiempo, pero para allá voy. Y si tienes la determinación, lo vas a hacer. Totalmente. Muchísimas gracias. Gracias Muchísimas a ti por la gracias por estar aquí. Ha sido de verdad fenomenal. Y esto es lo que queremos en este podcast, que puedas observar esas historias de personas sin importar la edad, sin importar la profesión, sin importar lo que están haciendo, han llevado un proceso de migración de forma exitosa. ¿Te sientes feliz en España? Totalmente, 100%. 100%. Esto fue Cuentos de Migrantes. Muchísimas gracias por estar aquí. Es momento de suscribirte. Si no lo has hecho, nos regalas un me gusta, comentas qué te pareció. Todas las redes sociales de mi amigo Menaje están aquí en la descripción. Su libro, Las 10 historias de migración, que me parece fantástico, que ya lo voy a comprar. Y nos vemos en risoterapia también, porque voy a estar allí, voy a estar con la familia y procuraré que esté con todo el equipo de Amigos de Viaje. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta otra oportunidad.